para las tendencias actuales en las empresas resulta muy importante porque justamente es lo que buscan, el trato empático para evitar después algún tema de problemática legal. Sin embargo, siento que todavía existe ese cliché de que para que una entrevista sea efectiva, el entrevistador tiene que ser duro, tiene que ser fuerte, tiene que confrontar a la persona. O sea, ¿cómo podemos hacer para que, digamos, las personas que todavía tienen esa idea puedan ir cambiando esa mentalidad? Muy buenos días, estamos en otro episodio más de Hablemos de Seguridad, otro desayuno más de Asís del último viernes de cada mes, capítulo 239. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es algo que siempre digo con todos los invitados, pero realmente este invitado es algo bastante especial. Tenemos al licenciado Juan Valverde. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Pues encantadísimo de estar con ustedes en este pequeño foro, pero sé que llega muchísima gente y pues felices de hablar de entrevistas, que es lo que nos apasiona. Excelente. Déjeme presentar al equipo antes de que usted pueda dar su semblanza. Presento a Alan. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Bien, estoy muy emocionado de poder grabar un capítulo más, sobre todo aquí con el licenciado Juan de Wiglander, sobre este tema que realmente es un tema muy interesante, es un tema que a todos los aquí presentes nos apasiona mucho, que es la parte de entrevistas, investigaciones, y creo que va a ser un capítulo muy bueno, muy interesante. Excelente. Víctor, bienvenido otra vez a tu episodio. Gracias, a tu ya podcast. 3 capítulos, 4 sin salir, ¿verdad? De ausencia. Pero bueno, estás? aquí estamos una vez más emocionado por el capítulo que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, yo sé que la gente me extrañaba. Excelente. Pues licenciado Juan, me gustaría que si tiene una semblanza que darnos, realmente sé que es un experto para lo que son las entrevistas, que representa una firma de entrevistas bastante grande. Me gustaría saber si nos puede platicar un poco más de usted. Bueno, para empezar, Juan Valverde, muchísimo gusto, gracias de veras por la invitación. Y cuando hablamos de entrevistas, personalmente, pues vamos ya muchos años atrás, ya estoy bastante veterano. Y pues mi carrera en el mundo de la seguridad, de la prevención de pérdidas, de las entrevistas, en realidad inicia ya por el año de los 2000, marzo del 2000, cuando pues entro a ser parte del equipo de prevención de pérdidas de una empresa llamada Walmart. Soy costarricense de nacimiento y Walmart estaba en aquella época abriendo una oficina de Global Procurement, una oficina de compras. En su época, pues Walmart compraba por medio de un tercero y pues en aquella época el dueño o el CEO de la empresa, el señor Rob Walton, decidió adquirir esa empresa y empezar a comprar directamente a las fábricas, a los fabricantes, a los proveedores. Y pues decidió abrir una oficina de compras para todo lo que era América Latina en Costa Rica. Ahí tuve la suerte de toparme con lo que para mí viene a ser mi gurú, mi piedra del área de la seguridad, el señor Carlos López, al cual respeto y admiro muchísimo. Y es quien me contrata y me da los primeros pasos en el mundo de la seguridad y prevención de pérdidas. 24 años después, mi carrera me llevó a vivir en Costa Rica, me llevó a vivir en Honduras con Walmart, como encargado del área de estándares éticos y seguridad y prevención. Esta persona dejó Walmart y luego se vino a trabajar a México con una empresa llamada AutoZone, la refaccionaria, y me trae a vivir a México como representante o regional de prevención de pérdidas. Estando ya en México, pues cambié a otra empresa, también en el área de la seguridad, como Renta Center, una mueblería basada acá en Monterrey. Y pues ya estando con ellos hace 9 años, me invita a formar parte de la expansión que hacía Wiglander Salowski para América Latina. Y tenemos 9 años de estar dando cursos, haciendo investigaciones y presentándonos en foros en toda América Latina y habla hispana en general, porque también ya vamos a España y Portugal. Entonces, eso es un poquito lo que hemos hecho en estos 24 años del mundo de entrevistas. Hablar de Wiglander Salowski, pues yo creo que es hablar de uno de los líderes del mundo de las entrevistas, 42 años, donde tiene una metodología propia. En 1982, nuestros socios fundadores, el señor Douglas Wiglander y David Salowski, en base a su experiencia, poligrafistas, psicólogos, dijeron, pues vamos a hacer una metodología donde no tengamos que recurrir a una acusación, no tengamos que ir a que esa persona se sintiera mal por esa mala decisión que había tomado en su vida. Y empezaron con una metodología donde
pues se tratara respetuosamente, donde se hiciera una conversación con las personas que estuvieran involucradas. Y hoy por hoy, pues sí, podemos presumir que Wiglander-Salowski es la metodología más utilizada a nivel mundial, tanto en el sector público como en el sector privado. Capacitamos a cerca de 15,000 personas año con año en todo el mundo, y pues somos practicantes, no solamente nos paramos enfrente de un grupo en un escenario a decirles qué decir y qué hacer. Andamos cerca de las 300 entrevistas año con año en distintas áreas, el sector privado siendo probablemente el más fuerte, y apoyando a las empresas con entrevistas por recursos humanos para casos de acoso, maltrato, ambiente laboral, y también pues fraude, robo y lo que nos lleva en el día a día en el área de la seguridad. Y pues obviamente en el sector público pues entrevistamos en distintas áreas, especialmente en Estados Unidos, pero el cliente más grande que tenemos como Wiglander-Salowski es la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, porque hacemos muchas entrevistas fuera del país, de Estados Unidos, y ellos nos contratan a nosotros porque necesita ser un tercero, no puede ser el gobierno como tal. Entonces sí, andamos por todo el mundo haciendo entrevistas, y eso es un poquito, muy brevemente, quién es Wiglander-Salowski hoy por hoy. Licenciado, digo, muchísimas gracias por la semblanza. Digo, sabemos que tiene bastante experiencia y hay un tema que quiero traer a colación. Digo, yo sé que mis compañeros estuvieron toda esta semana con ustedes en el curso de entrevista, básicamente. La pregunta que quería hacer, o el tema que quería platicar, que quería traer aquí a la mesa, era cómo esta tendencia de las entrevistas empáticas se está haciendo muy popular. Y mencionó el por qué se está haciendo muy popular, porque no hace mucho, que haber sido unos 2 meses que entrevistamos a John Rodríguez, que también trae como que esa misma idea de entrevistas empáticas o entrevistas, le llama, sí, empáticas, de confrontación, que ya es algo que se viene haciendo en Estados Unidos y que poco a poco realmente era el tehuacanazo y la entrevista y confiesas porque confiesas. Poco a poco nos va permeando esa nueva técnica de entrevista. Sí, y bueno, les digo, 42 años que tiene Wiglander-Salowski, y mencionas algo que da justo al tema de lo que es Wiglander-Salowski. Probablemente de esos 42 años, los últimos 17, 20 años, ha tenido un crecimiento impresionante. ¿Por qué? Porque cada vez muchas más empresas, muchos más gobiernos incluso, están tratando de hacer las entrevistas de esta manera. Se están alejando de aquella entrevista, y podemos mencionarla con nombres, la entrevista de Reed, que como lo decimos abiertamente, nosotros, nuestros socios fundadores, fueron parte de esta metodología, trabajaron junto con el señor John Reed, desarrollando la metodología por muchos años. Ellos son los papás de las metodologías de entrevistas a nivel mundial. Ellos fueron los primeros fundadores de una forma de hacer entrevista estructurada que conseguía información. Claro, el error que tal vez cometieron, o el error que los llevó a tener un declive tal vez en el uso de la metodología, fue que pues empezaron en 1940 con 9 pasos. Y hoy, casi 80 años, 82 años después, siguen siendo los mismos 9 pasos. Entonces, no podemos decir que hacemos el mismo tipo de entrevistas. Y te decía, 20 años donde cada vez más las empresas dicen, yo sé que hizo algo malo, pero no me da el derecho a yo tratarlo mal, a faltarle al respeto, a no ser ético. Y pues las tendencias van orientadas hacia eso, trato respetuoso. Y muchos de nosotros incluso escuchamos mucho en redes sociales, o lo vemos en esta red social, en LinkedIn, cómo te ofrecen salario emocional. Vengo a trabajar aquí, tal vez no gano tanto como podría trabajar en otra empresa, pero aquí me tratan bien, me tratan con respeto, me siento a gusto de venir a trabajar, y eso es parte de eso, donde puedes tomar una mala decisión, porque todos hemos tomado alguna mala decisión en algún momento, pero eso no quiere decir que te dé una puerta para tratarme mal, hacerme sentir mal. No, al contrario, vamos a tratar de resolver esto de la mejor manera, y a la vez que las empresas se sientan respaldados de que no vamos a terminar en un proceso incómodo, un proceso legal que nos va a llevar a una mala imagen, a un hashtag, en esta empresa despiden ilegalmente, en esta empresa maltratan. ¿Por qué? Porque
Ahora, no solamente los que trabajamos dentro de las empresas nos sentimos a gusto cuando nos tratan bien. Cuando vamos a comprar, ¿qué hacemos? Cuando vamos a visitar un lugar, un restaurante, buscamos los reviews, los comentarios que la gente ha tenido de esa empresa. Igual cuando voy a buscar un trabajo. Voy a buscar un trabajo y voy a cómo tratan a la gente. Y si vemos constantemente comentarios negativos, trending topics de que esta empresa no hace las cosas bien, pues obviamente vamos perdiendo esa imagen que queremos tener. Y pues eso nos ha llevado mucho a que las entrevistas se lleven de una manera más respetuosa, empática. Creo que esa parte de que mencionas a este punto es muy importante porque, por ejemplo, antes de tomar este curso de Wiglander, que le agradezco mucho la impartición del curso que nos dio, muy buena, definitivamente Gracias. la recomiendo. Em, yo tenía la idea de que eran técnicas iguales, pero no. A pesar de que ambas son una técnica de entrevista estructurada, y veo que ambas pueden dar un buen resultado. Aquí la diferencia es justamente la parte en la que no se acusa directamente a la persona, y que definitivamente para las tendencias actuales en las empresas resulta muy importante porque justamente es lo que buscan, el trato empático para evitar después algún tema de problemática legal. Sin embargo, siento que todavía existe ese cliché de que para que una entrevista sea efectiva, el entrevistador tiene que ser duro, tiene que ser fuerte, tiene que confrontar a la persona. O sea, ¿cómo podemos hacer para que, digamos, las personas que todavía tienen esa idea puedan ir cambiando esa mentalidad? Bueno, para empezar, yo creo que aquí me regreso un par de pasitos antes. Yo creo que la habilidad de un entrevistador es necesaria. El entrevistador tiene que ser una persona muy dura, una persona muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar temas muy complicados. Claro. No es cualquier persona la que se puede sentar enfrente de otra y obtener esta información, porque cuando empezamos a hablar de necesidades, cuando empezamos a que nos dicen, es que mi hijo estaba muy enfermo, es que mi hija estaba, mi esposa, mi papá estaba muy enfermo y por eso tomé la mala decisión, por eso robé, por eso tomé la mercancía, el dinero, lo que sea. Si no eres una persona fuerte, eso te puede dañar, te puede afectar. De hecho, perdón que le interrumpa, quería traer a colación esto, porque tengo 2 años y medio que empecé a estudiar psicología, ya estoy por acabar, tengo 1 año y medio haciendo prácticas, y yo ya tomado el curso de Rita anteriormente, y yo me sentía que no era capaz de ser como esa persona confrontativa, porque no estaba en mi perfil. Entro lo que es a la terapia, o entro a dar terapia, batallé para cambiar mi forma de entrevista porque ya venía con la escuela muy acusatoria, entonces era revictimizar a la víctima, o sea, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y cómo te sientes? O sea, era como que muy acusatorio. Entonces llegó el punto donde ya lo manejo, pero dices, ok, ahorita mencionaba, es que tienes que ser fuerte para escuchar temas importantes. A mí el pan de todos los días es gente que se quiere matar. O sea, Claro. la ideación suicida es eso y abuso sexual. Para mí es el pan de todos los días. Exactamente. Y si no estás preparado para ello, te afecta. Y va a llegar el punto en el que ya no puedes hacer tu trabajo de la forma profesional y la forma correcta. Exacto. Entonces, sí, el entrevistador tiene que ser una persona con esa preparación, con ese... Y no es ser un descorazonado. No, al contrario. Tiene que tener el corazón de entender lo que la persona le está diciendo, de entender por qué esa persona toma esa mala decisión. Sin embargo, poderlo llevar a un puerto seguro, de una manera segura. Pero, En- adelante, adelante. Dale. Dale, perdón. Entonces, yo creo que no nos equivoquemos. El entrevistador tiene que ser esa persona fuerte. Ahora, la forma de comunicación es la que ha variado. Es la que ahora, mis sentimientos son duros, pero mi expresión debe de ser una expresión amable, una expresión empática con la persona, de poder yo ponerme en sus zapatos y entender esas razones, porque eso nos va a ayudar a que la persona se sienta a gusto de contarnos esas malas decisiones. Ahorita que Ah. menciona, perdón, terminé, ibas a hacer una pregunta. Ahora, eso de que el entrevistador tiene que ser duro, también tiene mucho que ver con el tiempo, porque, por poner un ejemplo, yo tengo ya 6 años entrevistando, 5 años y medio que tomé la técnica REIT. Al principio cuando entrevistaba, y a pesar de que uno no corre a las personas, no corre al Sí, delincuente, no definitivo. corre al culpable, uno se pone a pensar,
ay, se va a quedar sin trabajo y tiene familia que mantener y tiene 2 hijos, pero ya tomaste los datos generales y tiene que mantener. Y uno sentía la culpa de que por mi culpa ya no va a trabajar, por mi culpa ya no va a llevar comida a su casa. Ya con el pasar de los meses, con el pasar de los años, pues esa culpa que siente uno ya no lo va sintiendo, o sea, se va haciendo uno más duro con el pasar de entrevistas, con el pasar de los años. Y a lo que quiero llegar y la pregunta que quería hacer, uno en las entrevistas puede mezclar, puede utilizar técnica Reed, puede utilizar PIS, puede utilizar Wicklander Zulaski, o siempre que entres en una entrevista, solamente te enfocas en una. Bueno, primero tienes toda la razón. Uno va, como decíamos, curtiendo, ¿no? El carácter, va haciendo un poco de pellejo más duro, ¿no? Para que no nos entren esas emociones. Definitivamente, eso es parte de... necesitamos hacerlo. Ahora, no. Si yo entro a una entrevista, para mí el entrevistador es esa persona que tiene un set de herramientas suficientes para llevar a esta conversación a un puerto seguro. Algunas veces sí tenemos que ser un poco más confrontativos, en otras quiero ser un poco más investigativo, entonces a lo mejor me paso a un modelo PIS o un modelo participativo, un modelo selectivo, un modelo cognitivo, o pues manejo la entrevista con los 18 pasos, pero a lo mejor voy por el paso 9 y veo que la persona está entrando en otra etapa, poder tener la habilidad de sacar otra herramienta. Justo ahorita uno de los participantes, un maestro de la uni, me decía, cuando tomé tu curso, entendí esa parte y me ponía un ejemplo, me dice, el que es martillo, a todos los ve como clavos. Sí. Pero si en tu arsenal traes desatornilladores, martillos, taladros, traes otras opciones, pues ya no los vas a ver a todos como clavos, vas a ver lo que la persona te está poniendo sobre la mesa y lo vas a poder manejar. Entonces, para mí es esencial esa parte. Creo que te lo mencioné en estos 3 días del curso. Y muchos años atrás, cuando empezamos con Wicklander Zulaski, muchos poligrafistas me decían, es que usted es mi competencia. Y yo decía, caray, ¿por qué lo ves así? Me dice, es que usted hace lo que yo hago, pero distinto. Y para mí, no somos competencia. Somos para complemento. Mí, complemento, exactamente. Porque yo también puedo hacer pruebas de polígrafo. Yo también conozco RIT, yo conozco PIS. Y la certificación CFI es eso. Es el conocimiento de 6 metodologías de entrevista distintas. Porque eso quiere decir que eres una persona que tiene la preparación para hacer una entrevista. Para mí, un buen poligrafista no es solo el que sabe hacer la prueba de polígrafo. Es el que conoce RIT, el que conoce PIS, el que conoce WZ, el que conoce... ¿Por qué? Porque a la hora de hacer las entrevistas, a la hora de la lectura, va a tener muchas más formas de preguntar que solamente lo que la máquina me dice. Entonces, para mí es una apertura muy interesante. Incluso antes de aplicar la prueba de polígrafo con una buena entrevista, ya sacamos la verdad, ya sacamos la admisión. Es que a final de cuentas volvemos a lo que decía en un inicio, o sea, realmente, porque al final del día el polígrafo también es una herramienta. Sí. Exacto. Entonces es como entrevistador, ¿qué herramientas tienes? Tengo técnicas de entrevista, tengo manejo 2, 3, más aparte del polígrafo, pues ya es algo adicional, pero es un conjunto de herramientas. Y volviendo un poquito al tema del sentimiento que uno tiene cuando empieza con los evaluados y demás, no sé si a ustedes les pasó también el tema social, que les dicen, no, es que tú en tu trabajo eres bien malo, pobrecitos, de los que yo creo que a todos como entrevistadores nos ha tocado eso, ¿no? Sentir esa parte. Y se los decía en broma, en el curso siempre se los hago como tipo de burla. Y en sus empresas, créanme, ustedes no son conocidos como los más buenos o cuando ustedes llaman a alguien, no es porque vamos a divertirnos. No. Es porque saben que tienen un problema. Claro. Muchas veces llegamos a las oficinas, a las tiendas, a los centros, lo que nos toque trabajar. Uy, ¿a quién vienen a correr? ¿A quién vienen a correr? No, ya llegó la muerte con peluca, no, que ya llegó el payaso porque viene a cargar. No es así. Nosotros no corremos a nadie en teoría. Nosotros solamente hacemos un trabajo que es recabar la información para que la empresa tome la decisión. Pero en realidad nosotros no lo hacemos. Les pongo un ejemplo. En estos años de experiencia, de carrera, pues todos estos años yo ya he estado casado. Al principio mi esposa me preguntaba, ¿cómo le fue? Y le contaba, me fue muy bien porque ella no está para hacer una entrevista. A ella no le gusta lo que yo hago. Y entonces decía, ¿y qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Y como ella, el sentimiento era
uno equivocado en el sentido de que pues ella veía por la persona que había tomado la mala decisión. Claro. Ahora, ya cuando regreso de un trabajo, lo que me dice es, ¿cómo le fue? Bien. Ya con eso sabe que a mí me fue bien, es lo que ella necesita saber. Hay un tema ahí que me llama mucho la atención y lo platicaba con ustedes hace un par de semanas. El tema de que socialmente te dicen robar está mal, pero también socialmente romantizan el robo. Si eres Robin Hood y le robas a los ricos, no está mal. Si robas por una necesidad o por un tema delicado, pues puede ser comprensible. Claro. Entonces ahí es donde nos deja a nosotros, ¿no? Exacto. Y cuántas veces escuchamos, es que si yo me llevo esto a la empresa, no le va a afectar, pero con esto mi familia va a comer. Yo veo pasar aquí millones de pesos. Si yo me llevo 200 pesitos, al señor dueño de la empresa no le va a afectar. ¿Por qué? Porque entramos en esa parte. No le estoy robando a un pobre, le estoy robando a un multimillonario. El problema, y aquí es donde empieza ya obviamente la parte laboral de nosotros. Ese cajero no ve esos 200 pesos como lo ve la empresa. Porque ese cajero es uno de 20,000 cajeros. Y si cada cajero dice, si me llevo 200 pesos, si me llevo 100 pesitos, sí, pues son 100 por 20,000, por 365, ¿cuánto? Y aquí entramos también, digo, mencionaba mucho del enfoque cognitivo. O sea, bueno, yo digo enfoque cognitivo porque es lo que traigo acá de psicología, pero hablando con Alan, me sonó mucho ese nombre, o sea, como la entrevista cognitiva. Porque digo, bueno, ¿qué diferencia tiene un enfoque cognitivo en psicología? Tiene un enfoque muy parecido, porque le digo, son las mismas preguntas que yo hago en terapia de por qué lo estás haciendo, cómo te sientes, por qué no lo hiciste antes, qué vas a hacer después. O sea, son como el ver qué es la persona siente o cuál es el proceso cognitivo que él tiene a raíz de eso. Y creo que sí tiene mucha relación lo que es la entrevista confrontativa con la entrevista terapéutica, solamente que el objetivo es diferente. Una buscas modificar su conducta, acá la modificas también, pero no de la manera que el paciente o en este caso el entrevistado quisiera. Sí, definitivo. Y yo lo veo mucho porque, bueno, obviamente tengo mis problemas personales, familiares, profesionales, lo que sea, y pues trato cada vez que puedo ir a atenderme tengo mi psicóloga y es bien divertido. ¿Por qué? Porque pues yo trato de entender lo que ella me está haciendo y ella trata de entender que yo conozco un poco lo que ella está intentando hacer. Entonces es ese de estira y encoge, pero son muy similares, Al final de cuentas, lo que estamos es tratando de llegar a un punto o a un mismo punto de mejora. Claro. Yo me supongo que, por ejemplo, en un enfoque psicológico, y vaya, o sea, también algo importante que mencionar es que todo este tipo de técnicas de entrevista estructurada tienen mucha psicología detrás, tienen bastante. Y creo que a lo mejor un punto en común que podría haber en la parte terapéutica y en la parte de una entrevista como la de Wiglander es que buscan que la persona racionalice, que comprenda lo que hizo y que al final de cuentas lo acepte, ¿no? Y también acá, o sea, que pueda aceptar lo que viene con lo que sucedió. Y le llaman a ser consciente de lo inconsciente. Les depende mucho el enfoque, pero sí. Exacto. Y mira, una de las partes que muchas veces el entrevistador no entendemos o los entrevistadores no entendemos es porque siempre nos ven como el malo. Sí, claro. Ustedes son los que corren a la gente, ustedes son los que vienen y le sacan la verdad a la gente, los que hacen que la gente se vaya. Muchas veces me preguntan, Juan, ¿usted siente que lo que usted hace es algo positivo, es algo bueno? Y yo les digo que sí. Porque sinceramente sí lo he logrado, sí lo he encontrado. Y muchas personas que he entrevistado me los he encontrado después, mucho tiempo después, en otras empresas. Y me han dicho, Juan, ¿se acuerda aquella conversación que tuvimos? Vieras que aprendí de esa mala decisión. Aprendí que tenía una buena oportunidad y la dejé pasar. Y no lo volví a hacer. Dejé de hacerlo. Y para mí eso es como la mejor paga que he tenido en mi trabajo. Cuando las personas me dicen, arreglé mi situación, encontré el punto que eso no era lo que me iba a ayudar a hacer las cosas. Entonces, si uno o dos personas de las que ustedes entrevistan, al final de cuentas, aprendieron de esa mala decisión y dejaron de hacerlo y encarrilaron su tractor, pues ya lograron algo positivo para la sociedad. Entonces sí hacemos cosas positivas en la sociedad, no somos los malos de la película. No, y yo creo que también la visión que se tiene es esa lucha del bueno y el malo, pero de
o sea, yo hago algo, no quiero que tú me descubras. O sea, Ajá. al fin y al cabo termina siendo la antítesis de lo que tú estás haciendo. Exacto, exactamente. Y no podemos dejar de verlo así, pero tampoco podemos sentarnos a creer que todo es que somos los malos y tenemos que hacer esto porque todas las empresas necesitan a alguien que haga el trabajo sucio. Porque yo creo que va muy por el otro lado. Por eso muchas empresas le llaman prevención de pérdidas. Y para mí esa parte ok, tenemos una nueva tienda, tenemos un nuevo grupo de empleados, esa capacitación, ponme dentro de recursos humanos que viene y les habla de beneficios y el operador viene y les dice cómo hacer las cosas. Regálame una hora en ese día, esos 12 días de inducción, para yo irles a hablar. Que no solo me conozcan hasta que hicieron algo malo. Déjame decirles abiertamente, miren, la empresa va por este camino. Si ustedes en algún momento hacen esto, porque pueden hacer esto, hablemosles claro. Si lo haces, te vamos a encontrar y vamos a tener una conversación que no queremos tener. Vamos a hacer prevención también. Muchas de las empresas que tienen esas partes de inducción involucran a todas las áreas, tienen una menor rotación, simplemente porque se les habla con la verdad. Se les habla claro. Exacto. Y mucho tiene también, lo mencionamos a principios de esta conversación, el que la empresa tenga ese abrazo, que te arrope como empresa, o sea, que realmente sepa que tu labor es específica. Y no quiero, ahora sí, no, quemamos muchas empresas aquí, pero ahora sí no quiero quemar ninguna, pero lo que sí me he dado cuenta es que las empresas de base mexicana o base de otro país, no sé, háblese coreanas, tienen como que esa filosofía de trabajo de te quiero ver trabajando y aunque no estés haciendo nada, bien puedes estar haciendo un home office, pero si no estás calentando el asiento, no estás trabajando para mí, te quiero de 8 a 6 y hasta que se vaya el jefe. Ese tipo de cosas siento que ya no deben de pasar porque cometen o justifican las cosas de antiéticas que puede hacer uno. Y como bien lo dices, era lo que empezábamos a hablar, ese salario emocional, horas silla, horas de efectividad. Prefiero que me trabajes bien 6 horas, que no te sientes aquí 10 horas y no hagas nada. Y, por ejemplo, hablando nuevamente de la parte de las técnicas estructuradas de entrevista y que nos sirven para las investigaciones, ¿por qué recomendaría a los ejecutivos de seguridad, a los encargados de seguridad patrimonial, el tomar este tipo de cursos, el conocer ese tipo de técnicas? Bueno, primero te lo respondo con una anécdota. En algún momento vinieron unos compañeros a un curso, no nos conocían, sus entrevistas eran 100% confrontativas, era el tipo de entrevista que la persona llegaba y sacaba su arma, Ujú. la ponía en la mesa y empezaba la entrevista. Al final de los 2 días me dijeron, vamos a tratar de cambiarlo, Juan. Vamos a empezar a hacer las entrevistas un poco distintas. Y muchas de las cosas que les decíamos, esto es un no, esto no lo podemos hacer, ellos lo hacían. Y así fueron modificando. Pasaron 1 año y medio más o menos, cuando los veo que están inscritos en otro evento. Me llamó la atención porque venían al mismo evento, no venían al siguiente nivel, venían otra vez a la primera, al básico. Cuando llegan les digo, oye, ¿sí estás consciente que es el mismo? Me dice, sí, Juan. Pero fíjate que te voy a ser muy honesto. Empezamos a hacer las entrevistas como lo decía el manual y empezamos a tener tanto éxito, no solo en lo profesional, en lo personal, Juan. Ellos trabajaban en un ambiente de hidrocarburos, ellos movían camiones de gasolina a través de la frontera en zonas fronterizas, zonas conflictivas. Empezamos a tener tanto éxito y el ejemplo que él me ponía me dice, Juan, ya tengo hasta Facebook. Ya puedo tener Facebook. Antes tenía que vivir una vida bajo las piedras porque no podía hablar con nadie. Ahora ya tengo Facebook. La gente viene, nos dice las cosas y nos invita a un café después. Antes teníamos que salir corriendo de la planta porque Dios libre, no sabíamos si nos iban a encontrar a la salida, si nos iban a balearnos. Ahora no, ahora la gente nos da la admisión, nos cuentan un montón de cosas adicionales y hasta nos traen un café para hablar con nosotros. Yo creo que esa es la intención. Todos tomamos malas decisiones. ¿Por qué maltratarlo? ¿Por qué hacerlo sentir mal? Si nos damos esa apertura, esa empatía con las personas, se van a sentir más a gusto de contarnos sus malas decisiones.
Es que es eso, la palabra, yo creo que una de las palabras claves es la empatía. La empatía que generas con la persona que estás entrevistando, la empatía que generas con tu compañero de trabajo, la empatía que generas con las personas que conoces, el generar esa empatía, esa confianza, te da la apertura de querer seguir platicando y querer contarle lo que sabes, querer contarle lo que hiciste. Esa palabra es muy clave, empatía. Hay una cosa, digo, ahorita que dices empatía de alguien completamente desconocido. Me fui a cortar el cabello la semana pasada. Un barbero que en mi vida había visto me cortó el cabello. No sé qué fue, no sé en qué momento como que generó como que ese clic. Me empezó a contar su vida. Se estaba divorciando, le querían quitar su barbería que tenía antes. Y dices, ok, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona genere confianza? O sea, al fin y al cabo yo fui a pagar un servicio y él se abrió porque él consideró que ese tema específico lo podía abrir con una persona que en su vida había visto. O sea, ni siquiera le platiqué de que, oye, me dedico a la psicología, sino yo nomás fui a cortarme el cabello, la típica plática de rapport de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu día? Y ya, y a raíz de ahí se dejó hablar y hablando. Y uno también le encanta el chisme, o sea, le encanta platicar, entonces ya sabes qué preguntas hacer para cortar la plática o para alargarla. Vivo del chisme. O sea, literalmente vivimos del chisme. No me gusta, pero cómo me entretienen. Entonces, ese tipo de cosas, digo, la empatía te da para poder tener ese feeling de decir, ok, esta persona sí va a querer hablar, no va a querer hablar, Claro. cómo moverte o hacia dónde moverte para saber qué palabras utilizar para cortar o alargar una plática. Y yo creo que vamos desde los gestos, ¿no? Desde el cómo saludas a alguien que no Claro. conoces. Cómo le das la mano. Ah, mira, me dio la mano y hasta me abrazó. Ah, me trató. Se ve como una persona con apertura. Cuando encontramos la persona, yo personalmente, y les decía en el curso, odio hablar. Yo odio hablar. Yo soy feliz el día que no hablo con nadie. Mi familia no sabe cómo yo me gano la vida hablando. Yo soy de los que viajo constantemente por trabajo y desde que salgo de la casa me pongo mis audífonos. Llego al aeropuerto, hago mi check-in en la máquina para no hablar con nadie, me voy a los salones. Trato de no hablar con nadie, odio hablar. No me gusta hablar. Perdón por tenerlo aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me paro enfrente del público y hablo 3 días sin parar. Pero si alguien se me acerca, no soy de los que, no, yo no quiero hablar. Si alguien se me acerca y me dice algo, voy a tener la apertura. Claro, a lo mejor mi presencia dice, no quiere hablar, anda con audífonos, está solo, está sentado en una esquina donde no quiere que nadie le hable. Entonces, podemos malinterpretar esos gestos y era lo que hablamos desde el primer día. ¿Cuáles son los comportamientos? Pues no lo vamos a saber hasta que nos acercamos con la persona, hasta que le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ok. No tiene apertura. Veo que eres... Y ya empezamos y buscamos algo que tengamos en común y eso nos va a hacer la apertura. Eso es lo que nos va a abrir algo. A lo mejor anda con la camisa de los Rayados, anda con la camisa de Tigres. Ay, qué bonita la camisa. Mis hijas viven en Monterrey. Ay, ¿a dónde? ¿Y dónde estudia? No, mi hija estudia en la uni. Ah, yo también. Y ya está. Ese fue el tema, ese fue la gotita que hizo la apertura de la conversación. Es algo curioso que a veces, creo que como entrevistador, cuando tienes ya cierto número de entrevistas, como que te agarras esa habilidad de poder platicar con quien sea. Y por el tema. Con quien sea. Ahorita que dices, yo batallaba mucho para mantener entrevistas porque me ponía muy nervioso. Ahora, digo, el enfoque fue completamente diferente. Bueno, no el enfoque, el objetivo fue completamente diferente. Pero ahorita ya te puedo manejar una conversación con alguien que no quiere hablar, al menos por 45 minutos que dura mi sesión. Pero ya sabes cómo estructurar un tema de conversación con alguien que completamente no conoces. Exacto. Y dicen que los entrevistadores, no sé, no lo he comprobado, dicen que los entrevistadores son buenísimos ligando. Digo, pueden hablar con cualquier persona. Que no se entere mi esposa, pero sí. Mira, en algún momento me toca hacer una entrevista en el sector público, donde a esta persona la entrevisté 3 días, 6 horas diarias, 1:30, receso, 1:30, comida, 1:30, receso, 1:30. 3 días, donde la persona no hablaba. La persona estaba sentada frente a mí, simplemente viéndome. 1:30 hablando, sin saber si le estaba gustando, si estaba entendiendo, si le estaba haciendo algún tipo de apertura. Receso. ¿Qué le dije? ¿Qué tema? Alguno de los asesores que estaba afuera viendo, mira, cuando le dijiste mamá, bajó un poquito la cabeza. Ok,
a la siguiente hora, pues déjame contarte cómo el otro día mi mamá, 1 hora y media completa de la mamá, entonces ya ahí vi contacto visual durante la 1 hora y media, ya no era, ok, la mamá, bueno, a la siguiente hora vamos a hablar de familia, vamos a hablar de papá, vamos a ver si hay rechazo con el papá. Y así fuimos durante 3 días, perdón. Hasta el tercer día logramos tener la apertura de que hablara. Entonces, sí, hay algunas veces que llegamos a desarrollar esa habilidad. Y uno de nuestros capacitadores nos decía, él fue el que entrevistó a Saddam Hussein. Él habló 7 meses con Saddam Hussein. Lo entrevistó durante 7 meses. 6 horas diarias. El señor no le habló por 4 meses. Hasta el 4.º mes fue donde le dijo algo. 4 meses. Imagínense lo que es estar hablando. Va a volverse loco. Claro. Pero sí, la habilidad de poder hablar solo, hablar con Ambareda, hablar con alguien que no te está poniendo atención. Hay una cosa, y me gustaría también como para cerrar también el tema, porque nos está cayendo la guillotina. Lo intenté como un ejercicio. A mí me gusta mucho lo que es hacer streamings. Se puede dar cuenta de todas las cámaras y todo lo que tengo. Entonces intenté hacer streamings en una plataforma que se llama Twitch, que normalmente lo utilizan para videojuegos y todo eso. Realmente no tengo más que mi esposa que me ve y se acabó. Pero el hecho es estar generando contenido y hablando solo. Y sí se vuelve frustrante porque no, o sea, sabes que nadie te está viendo, sabes que estás hablando tú solo y hasta cierto punto sí es una forma de hacer un monólogo y decir, bueno, voy a desarrollar un tema. O sea, es complicado y es de hora vuelo. Lo he intentado una vez, más no he estructurado todavía lo que quiero hacer y cómo hacerlo para poder manejar un tema donde sabes que nadie te está escuchando. Sí, y cuando salió la pandemia, nos dimos cuenta de precisamente eso. A nosotros nos puedes parar en un escenario con 100, 200, 300 personas y te hablamos 3 horas sin problema. Pero cuando salió la pandemia, pues dejamos de viajar y queríamos, como empresa, dijimos, bueno, tenemos que seguir en contacto con la gente, ¿qué hacemos? Y a uno de nuestros jefes se le ocurrió, pues hagamos lo que le llamamos un coffee break. Entonces, todas las mañanas, a las 8 de la mañana, uno de ustedes se va a conectar en YouTube y va a hablar 10 minutos de un tema. Vieras lo difícil que se nos hacía. Los primeros coffee breaks, y lo pueden ver en la página de WZ, eran horribles. De hecho, me puse a ver varios, porque cuando estaba haciendo la información del curso me pidieron hacer un video publicitando. Entonces, haz de cuenta que me manda la información, hazlo. Y yo, tengo que empezar a buscar información diferente. Y llegué con ustedes al coffee break. Sí se ven, o sea, no quiero decir que se vean mal. No, se ven horribles. Se ve complicado porque es literal hablar solo. Sí, sí, sí. ¿Eran temas libres? Eran temas libres. Yo escogía, yo lo hacía una vez a la semana, entonces eran 4 en inglés y 1 en español. Y era tema libre y pues yo dije, pues hablar 10 minutos y me hablo 3 días seguidos, ¿cómo no voy a hablar 10 minutos? No, hombre, pero los primeros eran horribles. El primero fue terrible. En el segundo, entonces dije, voy a poner mis notas aquí alrededor de la pantalla, de la cámara. Y pues entonces, entre que leía uno, leía otro, ¿Te tremendo. perdías? Ya después, ya al final ya nos sentíamos, dame 10 minutos, voy a hablar 15. Y es que al principio yo lo veo como el feedback. No tienes feedback al hablar. O sea, Claro, el estar viendo a la gente, sí, eso es... y sabes, y regresas a lo mismo, sabes si cortar la conversación Claro. o este tema no hablarlo o agarrar otro tema porque vas leyendo al público y tienes ese feedback de ellos. Cuando no es, Exacto. a ver cómo queda. Licenciado, digo, yo no sin antes agradecer mucho que nos haya acompañado en la conversación. No sé si vas a comentar algo más ahorita. No, yo quiero nada más agradecer ahora sí que al licenciado por quedarse con nosotros al podcast, por el curso que nos dio realmente muy bueno, por echarme la mano respondiendo todas mis preguntas, que fueron bastantes, ¿no? Yo sé que sí fueron Demasiadas. bastantes. Y quiero también, pues ahora sí que agradecer al capítulo por las facilidades para grabar este episodio y también por traer tan buenos temas y tan buenos expositores. Sí. Eso es Muchas algo gracias. realmente excelente. Excelente. Licenciado, no sé si quiera promocionar algún tema. Este episodio sale el martes, ¿qué es? ¿Martes 4? ¿Martes? 1, 2, 3, 4. Sí, ¿martes 2? ¿Martes 2 de junio? No, el es domingo. Es 4. Sí, producción se equivocó.
Una disculpa. Una Me disculpa. repite la... No, el martes 4 es la idea que esté al aire. Entonces, no sé si quiera promocionar algo próximas Redes sociales. redes sociales, Bueno, la página. fechas. redes sociales, sí, pues nos pueden seguir en la red social en la que más activos estamos es en LinkedIn. Me pueden ver como Juan Valverde CFI y ahí estamos posteando constantemente. La van a ver aquí como quiera y en la descripción va a estar la liga. Gracias. Igual si que ahorita me la pasa para ponerla. Y ahí es donde posteamos nuestros próximos eventos, nuestros próximos cursos. Estoy en Ciudad de México en un par de semanas y también con curso básico avanzado. Pero pues no nos gusta tanto hablar de promocionales ni nada por el estilo, porque para nosotros es las oportunidades que nos dan de hablar un poquito de esto que nos apasiona, nos encanta. Cuando gusten invitarme, pues más que feliz de hablar con ustedes y lo podemos hacer a distancia o cuando venga a Monterrey. Adelante. Y la próxima vez que venga a Monterrey los invito también si quieren volver a tomar el curso. Muchas gracias. Así es. Chansi ya no hace tantas preguntas. Pero sí, invitadísimos cuando gusten formar parte de los eventos de Wilander Salowski. Seguir a Wilander Salowski es una gran metodología. Creo que es una forma correcta de hacer las entrevistas hoy por hoy, que nos abre un abanico de opciones impresionante. Y de veras, gracias al capítulo, gracias a ustedes por la participación y te espero en el próximo. Claro que sí. Ojalá las fechas cuadren y logremos tener la participación tuya en el próximo evento. Muchísimas gracias, esa será la idea. Y pues nada, sin antes mencionar que se suscriban al canal de CIES. Aquí vamos a dejar las redes y pues agradeciendo que nos vean un episodio más. Y pues muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego, gracias.